Nuestra responsabilidad generacional es el título del tema de hoy. Nuestra responsabilidad generacional. Quiero hablar de este tema en el marco del Día del Niño, que somos llamados por Dios a hacernos cargo de la vida de la siguiente generación, de nuestros hijos o de los hijos de otras personas que no están en la iglesia, pero que los niños vienen. Somos responsables de nuestra siguiente generación y Dios nos manda a hacernos cargo de ellos. Cuando leemos la Biblia nos damos cuenta de que Dios no solamente es un Dios personal. Dios no solamente está interesado en nosotros como individuos, sino que también Dios es un Dios generacional. Por eso en innumerables ocasiones la Biblia dice que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Está hablando allá de 3 generaciones. Y Él no está solamente interesado en nosotros como individuos, claro que nos ama, pero también está interesado en nuestras generaciones. Si el Señor Jesús no regresara en nuestra generación, no lo sabemos, pues somos llamados a edificar una nación para Dios. Dios le dijo a Abraham en Génesis 12, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y tu descendencia, eso está en el capítulo 13, tu descendencia será como la arena del mar. Si alguien puede contar las estrellas del cielo, también podrá contar tu descendencia. Se lo dijo a un hombre de 100 años, cuya esposa era estéril y era una anciana también. Pero dice la Biblia que Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. 163 veces aparece la palabra generación en la Biblia y 158 veces aparece la palabra descendencia. Dios mandó que se guarden sus mandamientos, sus ordenanzas, las festividades, la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, y cada vez que Dios daba un mandamiento, Él decía esto: guardarán este precepto como un estatuto perpetuo para todas vuestras generaciones. Porque Dios no está solamente interesado en nosotros, sino en nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. No debemos pensar, ya mis hijos aprenderán. Tenemos ideas equivocadas en el mundo de hoy, dejar que ellos escojan, dejar que ellos tomen sus decisiones, y bueno, yo voy a bendecir a mi hijo, y voy a apoyarlo, ¿no? Hemos tratado este asunto con muchas personas cristianas que a veces dicen, bueno, yo voy a dejar que mis hijos escojan y pues yo los voy a bendecir. Si mi hija quiere estar con otra mujer, pues yo la voy a bendecir. Pero tenemos que entender que somos responsables de nuestra siguiente generación. Y uno de los pasajes más tristes en la Biblia lo encontramos en Jueces capítulo 2. Vamos allá. Jueces capítulo 2, verso 7 en adelante. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Toda esa generación de Josué, ¿quiénes son ellos? Los que eran niños cuando salieron de Egipto. Porque son los niños que salieron de Egipto los que entraron a la tierra prometida. ¿Y qué es lo que vio esa generación? Yo creo que en toda la historia de la humanidad, ni una generación vio el poder y la gloria de Dios tanto como ellos. Aquellos niños en Egipto vieron las 10 plagas en Egipto. Vieron el mar rojo abrirse. Vieron las aguas amargas volverse dulces. Estuvieron en el monte Sinaí cuando el Señor descendió sobre la cumbre del monte. Ellos comieron el maná. Vieron sus ropas crecer junto con sus cuerpos. Vieron la columna de nube en el día y la columna de fuego en la noche. Y muchas cosas más. Esa generación, como ninguna otra en la historia, vio la gloria de Dios. Y nosotros hemos visto
la gloria de Dios. Y aunque no somos perfectos, aunque nuestra vida no es perfecta, por lo menos ya hemos roto nuestras cadenas. Ya no estamos en ese calabozo de pecado, de prisión, en ese pozo cenagoso en el que estábamos antes de Cristo. Hemos visto la gloria de Dios. Pero ¿qué pasó con ellos? Cometieron un error. Y es lo que dice el versículo 8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Verso 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Toda esa generación que vio la gloria de Dios también murió. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Qué tremendo, qué triste que esa generación gloriosa, esa generación bendecida, esa generación victoriosa no preparó a su siguiente generación. Y la siguiente generación fue una generación derrotada. Fue una generación empobrecida. Fue una generación debilitada. Porque fallaron los padres en transmitir a su siguiente generación el conocimiento de Dios, los mandamientos de Dios, el amor y el temor de Dios. No lo transmitieron a su siguiente generación. Ellos sí se gozaron en la presencia de Dios. Ellos sí estuvieron en los encuentros, en el avivamiento. Ellos recibieron las bendiciones. Cantaban cada domingo y pasaban al altar y eran bendecidos. Pero sus hijos no conocieron la gloria de Dios. Estaban allá en sus dispositivos, estaban en sus habitaciones y no recibieron de sus padres. Los padres dieron por sentado que Dios de alguna manera los iba a bendecir, pero olvidaron el mandamiento de Deuteronomio 6. Estas palabras que yo te prescribo hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ella en tu casa y estando en el camino y cuando te levantes y cuando te acuestes, y las escribirás en los postes de tu casa. Es un mandamiento para los padres. Y en este marco del Día del Niño tenemos que recordar que somos responsables. Tenemos un dicho coloquial en la iglesia de Cristo y decimos: Dios, te entrego a mis hijos. Y está bien porque son de Dios. Pero muchas veces pensamos que eso es como magia. Porque Dios nos diría: no, yo te los entregué a ti. No, yo te entrego a mis hijos, sí, pero yo te los entregué a ti. Tienes que hacerte cargo. Tienes que darte a la tarea de enseñarles la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. ¿Cuántos de ustedes, padres, conocen los 10 mandamientos de memoria en orden? De arriba abajo, de abajo arriba. ¿Los conocen? No, me sé como que, ¿cuál era el cuarto, el quinto? No me acuerdo. Y entonces así estamos, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos enseñar a nuestros hijos si ni siquiera nosotros lo sabemos bien? ¿Cuántos de ustedes, padres, les piden a sus hijos que diezmen, aunque sean niños? ¿Por qué? Porque no queremos que sean una generación empobrecida. Y ya Dios nos dijo cómo Él va a intervenir en nuestra economía. Él ya nos dijo cómo. Solamente tenemos que hacerlo. No es un acto de magia, no hay varitas mágicas, no hay hadas madrinas en el reino de Dios. Hay principios, hay estándares puestos por Dios. Se levantó entonces una generación perdida. Versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales.
¿Qué son los Baales? Son los dioses ajenos. Baal significa Señor. Es una palabra cananea, significa Señor. Y ciertamente hoy en día ya no tenemos esas deidades cananeas de ídolos, ¿no? Pero hay muchos señores espirituales hoy en día. Las drogas, la promiscuidad sexual, el homosexualismo, el lesbianismo, el ateísmo, son baales de nuestra generación. Y dice la Biblia que esta generación de aquellos grandes gigantes de la fe, estos niños, cuando crecieron y llegaron a ser adultos, no sirvieron a Dios, sirvieron a los Baales. Empezaron a pensar como el mundo, empezaron a desarrollar sus vidas como el mundo. Verso 12, dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. ¿Qué hicieron? Siguieron las corrientes, las modas y las tendencias de su tiempo. Yo como padre no quiero que mis hijos, ni que los niños de la casa hogar, ni que ninguno de los hijos de ustedes siga las modas, las tendencias de este mundo. Porque es un mundo nihilista. Es un mundo que ha perdido el sentido de lo santo. Es un mundo que para ellos todo es normal. Tengo hambre, como. Tengo sueño, duermo. Tengo ganas de ir al baño, voy al baño. Tengo ganas de tener relaciones sexuales, voy y las tengo. Es lo mismo. Un adulto puede salir con un niño a comer. Comer es lo mismo que tener relaciones sexuales. Es el nihilismo. Se ha perdido el sentido de lo santo. Se ha perdido el sentido de lo sagrado. Entonces todo es algo físico. Somos cuerpos, somos un accidente evolutivo. No hay trascendencia, no hay dignidad, no hay nada santo, no hay nada sagrado. Sirvieron a los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor. Como no recibieron la palabra de Dios de parte de sus padres, empezaron a ser educados por las tendencias de su generación. YouTube, Netflix, Nickelodeon, empezaron a adoctrinarlos hasta que llegó el grado que perdieron el sentido de lo santo y de lo profano. Perdieron el temor de Dios y se enrolaron en los pecados de su generación. Verso 13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron. Número 1, característica número 1 de la generación perdida es una generación empobrecida. ¿Queremos que nuestros hijos sean pobres? ¿Que le deban dinero a los bancos, a los agiotistas? ¿Los están sacando de las casas? ¿Les están quitando el auto que sacaron hace un año porque no pueden pagar? Los entregó en manos de robadores que los despojaron. Número 2, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron hacer frente a sus enemigos. Una generación derrotada. Una generación perdedora. Una generación que no tuvo el respaldo de Dios. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Una generación afligida. ¿Quién va a educar a nuestros hijos? ¿La SEP lo va a hacer? No lo va a hacer. Menos aún no con esos nuevos libros de texto que están medio raros.
Por eso está la verdad. ¿En dónde está la verdad? En la mesa de la casa, ahí en nuestro comedor. Ahí nos sentamos a la mesa a comer. Ahí hablamos de la palabra de Dios. Nuestros hijos tienen que escuchar de nosotros, los padres, los varones, la palabra de Dios. Porque la fe viene del Padre. La formación la hace la madre, pero los valores y la fe vienen del papá. Y cuando lleguemos a la presencia de Dios, ¿qué es lo primero que Dios nos va a preguntar? Oh, ¿dónde están tus terrenos que compraste? ¡Wow! A ver tus diplomas. ¡Ay, qué tremendo fuiste! ¿Qué nos va a preguntar Dios cuando lleguemos? ¿Dónde está la mujer que yo te di? ¿Y dónde están tus hijos? Eso nos va a preguntar Dios. Algunos van a enmudecer como ahorita, ¿no? Y otros podríamos decirle, vinieron conmigo, Padre. Aquí está mi esposa, aquí están mis hijos, sus esposas y los hijos de ellos. Somos llamados a tener una generación. Noé fue un hombre que tenía una visión generacional, porque Dios le dijo a Noé, construye un arca de madera de gofer. Vas a calafatear el arca por dentro y por fuera. No vas a permitir que entre agua a ese arca, a esa estructura. Porque es un lugar de salvación, de protección. Vas a tapar las rendijas, las infiltraciones, las vas a tapar. Vas a proteger a tu familia. Y le dio el mandamiento, entra tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos. ¿Y cuántos fueron salvos? 8 personas fueron salvos. ¿Saben que el arca tenía las dimensiones de 2 campos de fútbol? 2 campos de fútbol en 3 niveles. Los 2 niveles de abajo fueron llenos de animales. Una pareja de cada animal. Y el nivel de arriba era para hombres. Imagínense una explanada de madera de 2 campos de fútbol, imagínensela. Y en medio una mesa con 8 sillas y un quinqué. Y arriba una ventana con una luz entrando. Solamente ellos fueron salvos. La generación de Noé no quiso entrar al arca. Y aunque había una capacidad para más de 50,000 personas, solo 8 fueron salvos. Noé tuvo una visión generacional. Fue un hombre que se hizo cargo de su siguiente generación. Otro hombre que tuvo una visión generacional fue Josué. En Josué 24:15, Josué les dijo más o menos el mismo discurso que Noé les dijo a su generación. Josué 24:15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y en su último discurso, que es este pasaje, Josué le dijo al pueblo, bueno, yo veo que ustedes están así como que sí, como que no. Y ustedes tienen que escoger a quién servir. No sean tibios, no sean pusilánimes, escojan a quién van a servir. Si van a servir a Dios, sírvanle bien. Y si van a servir a los dioses de los pueblos de los alrededores, pues vayan y sírvanles. Pero yo y mi casa, dijo Josué, serviremos a Jehová.
Mis hijos no tienen opción. No hay democracia en mi casa, hay una dictadura. Yo soy el dictador. Y yo le digo a mis hijos que vamos a servir al Señor. Y si mis hijos no quieren, la puerta está abierta. No seamos como Elías, sacerdote, que, ay, hijitos, por favor, no hagan eso, pórtense bien, por favor. Y luego fueron destruidos. Entonces es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Estás bajo mi autoridad, estás bajo mi cuidado, soy responsable de tu alma. No quiero perderte. No quiero llegar a la presencia de Dios sin ti. Quiero cerrar con un testimonio más. Ya vimos el de Noé, el de Josué. Por último, vamos a ver el caso de Jonadab. Les dejo de tarea para no leerlo todo. El capítulo 35 del libro del profeta Jeremías. Se los parafraseo. Jeremías era un profeta que Dios hablaba a través de vivencias. Dios le decía a Jeremías, ve a casa del alfarero. Jeremías va a casa del alfarero, se sienta, observa lo que hace y ¡fum!, viene la palabra de Dios, ¿no? Y cada vez que Dios iba a hablar al profeta, no le dictaba, lo llevaba a algún lugar, tenía una vivencia y ahí venía la palabra de Dios. En esta ocasión, Dios le dice al profeta Jeremías, prepara uno de los aposentos del templo, prepara un auditorio alfombrado con sus candeleros, bien bonito, pon mesas con sus manteles, meseros, prepara un gran banquete. Y quiero que vayas a casa de los recabitas y los traigas a la casa de Jehová. Y mandó buscar Jeremías a la familia de los recabitas, unos, ¿qué será? 300, 400, 500 personas, hijos de Jonadab, hijos de Recab. Y les dijo, y Dios le dice al profeta, dales a beber vino. Yo me imagino que los recabitas llegaron y vieron los banquetes, vieron las mesas y se quedaron así como diciendo, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar acá, no? Y entonces se pararon en las mesas toda la familia de los recabitas, y Jeremías hace así, hey, meseros, y pasaron los meseros con las botellas allá y en las copas, sirviendo a todos. Y el profeta les dice, beban vino. Y los recabitas se miraron unos a otros y dijeron, no beberemos vino. Y el profeta les dijo, beban vino. Soy el profeta. Dios me dijo que vaya por ustedes y que les sirva vino. No beberemos vino. ¿What? ¿Qué? ¿No sabes quién soy? ¿No sabes que estoy hablando de parte de Dios? Dios me dio una orden de preparar todo este banquete y poner las mesas, y les estoy hablando de parte de Dios. Y les estoy diciendo, beban vino. No beberemos vino. ¿Por qué no van a beber vino? Porque nuestro Padre, nuestro papá, nos habló diciendo, nunca ustedes beberán vino. Y nuestro Padre nos dio ejemplo. Y ni nosotros, ni nuestros hijos, ni los hijos de nuestros hijos, ninguno de nosotros, ni bebemos vino, ni cultivamos vino, ni cultivamos la uva. No lo hacemos.
Y en ese momento vino la palabra de Jehová al profeta y le dijo, fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, para sus hijos, para decirle, no beban vino, y ellos obedecieron la palabra. Y mi pueblo no obedece mis palabras. Allá terminó la fiesta, hermanos. Dios le bendiga, profeta. Nos vemos. Se fueron todos. Necesitamos, amén, amén, necesitamos tener una visión generacional. Permítame repetirles, vamos a dar un aplauso a los niños que están regresando, gloria a Dios. ¿Vale la pena, hermanos? ¿Vale la pena dar nuestra vida por ellos? Vamos a ponernos de pie. Voy a repetirles este mandamiento que Dios ha puesto sobre nuestra cabeza. Oye, dice la palabra, oye. ¿Cuál es el mandamiento, hermanos? Oye, préstame atención, deja lo que estás haciendo. Abre tus oídos. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Oye, nos dice Dios. Le pedimos a Dios una visión generacional. Dios te ama como individuo, sí. Dios quiere sanar tu vida presente, sí. Él quiere que se paguen tus deudas, sanar tu cuerpo, sí, todo eso sí. Pero no termina ya, trasciende. Si está tu esposa a tu lado, tómala de la mano. Si no tienes hijos, pon tu mano en el vientre de tu esposa. Porque los vas a tener. Porque los hijos son una herencia de Jehová. Y los hijos vienen a nuestra vida en blanco 100%. Todo lo van a aprender de nosotros. Y somos responsables de ellos delante de Dios. Y tenemos que hacer nuestro trabajo, nuestra función como preparadores de la siguiente generación y no cometer el error de la generación de Josué, que vieron la gloria de Dios, fueron una generación victoriosa, pero no se hicieron cargo de su siguiente generación. A lo mejor también aquí hay personas que ya han cometido muchos errores en su vida y se han separado, se han divorciado o tienen hijos fuera del matrimonio. Yo quiero decirte esta palabra de parte de nuestro Padre. Eres responsable aún de ellos. Vive en deuda, vive en deuda, vive en deuda. Y tu misión es sanar su corazón, restaurarlos, que me conozcan a mí, fuente de agua viva. Y que aprendan a caminar conmigo como tú estás aprendiendo. Y a los que por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios estamos en Cristo con nuestra esposa y nuestros hijos, también necesitamos la gracia de Dios, la sabiduría para guiarlos, para cuidarlos, para protegerlos. Y quiero que empecemos este tiempo de ministración bendiciendo a nuestros hijos. Empieza a mencionar sus nombres.
Empieza a decir: Padre, venga tu reino sobre mi hijo, venga tu reino sobre mi hija. Te pido que tú derrames tu gracia, tu presencia. Tú conoces a tus hijos, tú sabes lo que necesitan, tú conoces sus debilidades, tú conoces sus tentaciones. Empieza a interceder por tu siguiente generación.